Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de Desvíos Digitales, una especie de audio con la pretensión de encontrar algunos elementos para elaborar una ética informática. Que anda a saber si alguien escucha este audio, pero bueno, a mí me gusta hacerlo. En el audio anterior hablaba de los derechos humanos y las tecnologías digitales como un elemento más para elaborar una ética informática, que me parecía interesante ese elemento. Y ahora quisiera tratar una cosita un poquitín más filosófica, si se quiere, pero bueno, que se repite muchísimo a la hora de hablar de internet y que a mí me molesta un poco y que ya estoy un poco cansadito. Y es esto, lo escuchamos todo el tiempo, cotidianamente, y es la cuestión de que internet no es real. Se habla incluso de lo que pasa en internet y lo que pasa en la vida real. O sea, dan por supuesto eso, que internet no es real. Y bueno, digamos que estoy un poco cansado de escuchar eso. Esto sería, digamos, una base filosófica, si se quiere, para hacer una ética informática. Eh, Todavía no he definido bien lo que sería una ética informática, pero desde ya los valores ético y político implicados en Internet, digamos, es uno de los elementos principales de la ética informática. Y por lo tanto, pensar la naturaleza de Internet va a ser importante. ¿Cómo es esto de que Internet no es real? Está la vida offline sería la vida real y la vida online no sería real. Digamos que no termino de entender por qué seguimos hablando en esos términos, dividiendo el mundo en dos. Filosóficamente, a ver, se le puede hacer una crítica filosófica para empezar. Filosóficamente ya se lleva mucho tiempo haciendo una crítica a la necesidad de dividir el mundo en dos, ¿no? Bueno, ahora pienso en Clement Rosset, que tiene un libro que se llama Ensayo sobre la ilusión, que bueno, él critica en la tragedia y bueno, en muchos aspectos esta necesidad de dividir el mundo en dos, de crear un mundo ilusorio, justamente una ilusión. ¿Por qué necesitamos crear esta ilusión? O sea, si queremos hacer una ética informática y evaluar qué es lo bueno y lo malo que sucede en Internet, ¿nos sirve de algo pensar que Internet no es real? A ver, ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas en Internet? Que haya tantas consecuencias del uso de Internet. A ver, por ejemplo, que se persiga a Julian Assange, el creador de Wikileaks, si Internet no es real. O sea, si Internet no fuera real, lo que pasa en Internet no tendría ninguna implicancia en la vida real. Estoy diciendo un argumento bastante tonto, pero no por ser tonto deja de ser, me parece que cierto, digamos. A ver, filosóficamente se le pueden hacer varias críticas. El primero en criticar la necesidad de dividir el mundo en real y aparente, no sé si el primero, pero uno de los principales en criticar esa forma de dividir el mundo fue Nietzsche. Nietzsche ya en El crepúsculo de los ídolos, una parte que se llama La historia de un error, critica esta necesidad de dividir el mundo en real y aparente desde Platón hasta Kant más o menos. Recomiendo, es cortito, creo que es de una carilla, se lo puede leer. Pero básicamente, ¿por qué se critica esto? A ver, desde la lectura de Deleuze, por ejemplo, crear otro mundo aparte de esta vida, a partir del cual se juzga esta vida, es quitarle todo el valor a esta vida. Es quitarle a la vida todo lo que tiene de vida, llevarle a grados cercanos a cero. ¿Entienden? Obviamente él va a criticar eso en el platonismo, en el cristianismo, bueno, en un montón. ¿Por qué esta vida tiene que ser juzgada a partir de otra vida? Que en términos de Clement Rosset, por ejemplo, sería un mundo ilusorio. ¿Por qué dividir el mundo en dos? Hay un solo mundo, digamos, por así decirlo. Pero no, el mundo se divide en dos y se culpa a esta vida terrenal, recordemos el Valle de Lágrimas, ¿no? Se culpa a esta vida terrenal en base a otra vida, a otro mundo que está por fuera de esta vida, ¿no?
Eh, a ver, es una crítica a la metafísica que hace Nietzsche. No es exactamente lo mismo que estamos hablando con Internet, pero este, es la misma tendencia. Es lo que Nietzsche llama una moral, ¿no? ¿Qué es la moral para Nietzsche? Hay una introducción que hace un autor de apellido Cano en una edición de Gredos a Nietzsche que explica la moral de la siguiente manera. Lo voy a leer. Moral, en una palabra, es toda problematización que, insatisfecha con la ambivalencia esencial de la vida, pretende infructuosamente escapar de ella al abrigo de un mundo ideal. Por medio de este desdoblamiento ficticio entre lo real y lo ideal, la imperfección de la existencia resulta sublimada hacia otro nivel del ser, con una grave consecuencia, la culpa de la vida. Ahí termina la cita. Básicamente eso, repito, se juzga a esta vida en base a otra, a este mundo, ¿no? En base a otro mundo, un mundo ideal, ¿no? Eso es la moral para Nietzsche y es la gran crítica que le va a hacer Nietzsche, ¿no? Porque, repito, desde Deleuze se juzga la vida de una forma moral, quitándole todo lo que hay de vida en ella. Esto está en Platón, para quienes no han leído filosofía, no hace falta, pero bueno, Platón, este mundo en el que vivimos, el mundo físico, el mundo del devenir, tiene menos realidad, por así decirlo, que un mundo ideal. Existe un mundo de las ideas que es donde están las esencias y este mundo en el que nosotros vivimos solo tiene realidad gracias a que participa de ese mundo ideal aparte en el que están las esencias. Por lo tanto se degrada, se desprecia, por decirlo básicamente, a esta vida, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, la crítica a la necesidad de dividir el mundo en dos. Cuando nosotros hablamos de Internet como mundo real y mundo aparente, es decir, hablamos de Internet como un mundo que no es real, por separado, de un mundo que sí es real, estamos hablando de diferente manera, como hablaba Platón, pero estamos manteniendo la división real y aparente. En realidad se ha dado como una inversión, ¿no? Porque con Platón, el mundo físico, este mundo físico era el que tenía menos realidad, ¿no? En, en la actualidad, a la hora de hablar de Internet al no ser físico, al no haber cuerpos físicos en él, carece de realidad. Es al revés, se ha invertido un poco el platonismo en ese sentido. Igualmente, esto es dando por supuesto otro error, otra cosa que a mí me parece un error también, que es que Internet no sea físico, como si pudiera existir algo que no sea físico o como si Internet fuera algo espiritual por fuera de este mundo, y es físico igual que cualquier cosa. Lo que sucede está compuesto de bits y esos bits existen en un hardware. Incluso llego a pensar ahora, por ejemplo, en Kittler, un filósofo de la tecnología alemán, que va a decir directamente que no hay software, no existe el software, lo que hay es hardware. El software no es nada más que una forma de esconder el hardware. Bueno, un poco exagerado, digamos, pero sirve, digamos, para pensar esto. Si no me equivoco, también un gran filósofo de la filosofía, de la tecnología, que es Quintanilla, también mantiene este grado estrictamente material de las tecnologías, incluso las tecnologías digitales. Aún así, bueno, se ha invertido el platonismo, es diferente. Lo que era físico en Platón era lo que era menos real, lo no físico era lo más real. Ahora es al revés, Internet en teoría al no ser físico, al no haber cuerpos físicos en él, es menos real. Y por lo tanto se lo juzga así, como en la vida real. Aunque repito, Internet es igual de físico que cualquier cosa. También me parece importante mencionar cómo ha cambiado la cuestión de los sentidos. ¿A qué sentidos les damos importancia a la hora de juzgar si algo es real o no, digamos? A ver,
Aristóteles le daba, en su metafísica, el libro de metafísica, le da primacía a la vista. En la idea platónica, la idea que acaba de mencionar, el eidos, hace referencia a lo visto. Eidos que hace referencia a lo visto, aquello que es visto, digamos. Lo real va a estar muy relacionado con la vista, digamos, en la antigüedad. Y se deja de lado sentidos como el tacto, se lo degrada. Hoy en día en eso también ha habido una inversión. ¿En qué sentido? Alguien podría decirme que cuando yo veo a alguien en Skype, cuando nos comunicamos con Skype, ese cuerpo que yo estoy viendo por Skype no es real, no es verdadero, porque lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. Es real solo en tanto lo puedo tocar. De nuevo, ahí se ha dado otra inversión más, como se daba antes, con respecto a los cuerpos físicos, digamos, se da también con respecto a los sentidos. Es el tacto y es la falta de tacto la que hace que no sean reales esos cuerpos que veo en internet. Sea como sea, se ha invertido la relación, pero la división continúa, real y aparente. Mundo verdadero, mundo ideal, mundo real, mundo aparente. A ver, todo esto desde un punto de vista filosófico, digamos. Pero volvamos al caso específico de Internet. Internet es real, las cosas que suceden son reales, porque si no, no tendrían incidencia sobre aquel mundo que consideramos real, que le decimos real, que es el mundo de los cuerpos físicos. Aunque Internet también sea un cuerpo físico. Las cosas que pasan ahí nos influyen a todos. Nos tienen implicancias en todo. A ver, pensemos en los hackers, por ejemplo. Si Internet fue en un mundo no real, lo que hicieron los hackers cuando hackean bancos, esos serían crackers en realidad. Los hackers cuando hackean con motivos políticos y todo eso no tendrían ninguna incidencia porque, bueno, Internet no es real. Y obvio que es real. Hay algunas salidas filosóficas muy interesantes a eso. Pienso en Willem Flusser, filósofo checo brasilero, que él va a hablar que es directamente una cuestión de diferencia de densidad, digamos. La mesa en la que escribo tiene más densidad que las cosas que veo en la pantalla, en internet, pero es una cuestión de densidad, simplemente ambos tienen la misma realidad, digamos. De hecho, en la computación para Flusser es el resultado de codificar el mundo en números, digamos, y así crear mundos alternativos, es lo que él llama la razón calculatoria. Es una salida interesante y válida, o sea, mundos con diferente densidad o mundos alternativos en vez de mundos reales y aparentes, digamos. Son cuestiones filosóficas, pienso también en Javier Echeverría, un gran filósofo que directamente va a hablar de un tercer entorno. A ver, Internet no es que tiene menos realidad, no es que no es real, sino que es un tercer entorno. Tenemos el primer entorno, nuestro cuerpo, un segundo entorno, que pueden ser la ciudad, y un tercer entorno, que es el entorno, el ciberespacio, digamos, que es diferente, pero no es que es menos real. Hay salidas filosóficas. Bueno, estas son cuestiones filosóficas que las intento decir rápidamente porque quizá no todo le interesa estas cuestiones más sutiles de la filosofía. Pero pensemos en términos prácticos. Si nosotros vamos a hacer ética informática y vamos a pensar en Internet, ¿de qué sirve decir que Internet no es real? A ver, ya hicimos la crítica filosófica, pero pensemos en una cuestión práctica. ¿De qué sirve? A ver, si yo pienso la dark web, por ejemplo. Ahí se venden drogas. No todo es malo en la dark web, pero bueno, pensemos en la parte, entre comillas, mala. Se venden droga, hay prostitución, sicarios, todo. ¿De qué me serviría pensar a mí para evaluar si está bien o mal lo que sucede en la dark web, decir que el internet no es real? No sirve de nada, es totalmente improductivo. Pienso en un libro que uno de los pocos libros que hay específicamente sobre ética informática, que no lo considero demasiado bueno, pero que se llama Ética Informática y de las Tecnologías de la Información, que es de Wecker y Adeney, un libro del 2000. Y hablan de una violación que se dio en un entorno de realidad virtual. No hablan específicamente de cómo se dio, digamos, esa violación, pero bueno, había
se violó a un ser en una realidad virtual, digamos, por así decirlo. Es una lástima que no dicen específicamente en qué consistió la violación, pero me interesa lo que dicen ellos acerca de qué vocabulario usan. Cito: no fue una violación real porque no pasó nada físicamente, todo ocurrió a través del lenguaje. Sin embargo, a causa del contexto, se causó un sufrimiento real. Esto es, real en el sentido de afectar a gente en el mundo real y no en el mundo virtual. Fin de la cita. Bueno, acá se le pueden hacer varias, se le pueden señalar varias cosas a estos dos señores. En principio, aunque haya violación o abuso solo a través del lenguaje, aunque no sea en el cuerpo biológico, sigue siendo violación. Es abuso y violación igual, aunque solo sea del lenguaje. Así que dicen que no hay violación real porque solo fue el lenguaje. Mal. La violación es violación o abuso, sea el lenguaje, sea biológica, sea lo que sea. Y mal de seguir usando el término real, digamos. Dice que se causó sufrimiento real porque afectó a gente en el mundo real y no en el mundo virtual. A ver, si afecta a gente, si afecta lo que sucede en internet, es igual de real. Aunque le llamemos virtual, es igual de real. Obviamente estoy usando una palabrita que es recontra pesada e importante para la filosofía, que es la cuestión de real, que es lo real. No voy a profundizar en eso demasiado porque tampoco es mi prioridad. Mi prioridad es más que nada criticar la inutilidad de hablar de un mundo real y un mundo aparente, digamos. A ver, el mundo virtual es igual de real. Es así. Si afecta a la gente, es igual de real. Lo que importa entonces es lo que nos afecta. Si queremos pensar Internet, no tenemos que pensar de forma nihilista, porque Nietzsche, o Nietzsche leído desde Deleuze, a esta forma de dividir el mundo en real y aparente le llama nihilista, o así desde la interpretación de Deleuze. No es necesario para pensar Internet pensar de una forma nihilista, es decir, pensar en términos real y aparente, o que Internet no es real. No, si nos afecta es real. Entonces lo que hay que pensar es eso, ¿qué es lo que nos afecta de Internet? ¿Cómo nos afecta? Eso me parece lo más importante. Si vamos a pensar, tenemos que pensar qué es lo que nos afecta a Internet y dejar ya de perder tiempo con cuestiones inútiles acerca de si Internet es real o no. Otra cosa voy adelantando que quisiera hablarle en otro audio, pero quiero ir tirando la idea. Tenemos dos cuerpos, pienso que tenemos dos cuerpos. Tenemos un cuerpo biológico y, gracias a la sociedad de la información, también tenemos un cuerpo digital, o como me gusta más decirlo, un cuerpo informatizado. O más específica, mejor dicho, un cuerpo informático. Sí, un cuerpo informático. Lo que hay que pensar es a qué cuerpo se está afectando y cómo se afectan mutuamente esos cuerpos. La violación fue en un cuerpo informático, pero también por medio del lenguaje, la violación digo del ejemplo ese de la realidad virtual, pero también por medio del lenguaje afectó al cuerpo biológico. Cuerpo informático y cuerpo biológico no son ni uno más real que el otro, son dos cuerpos. Cargamos en la sociedad de la información con dos cuerpos. Nuestro cuerpo biológico, que estaría en un entorno para Echeverría, y con un cuerpo informático que estaría en el tercer entorno para Echeverría. Esto de cuerpo biológico y cuerpo informático es mío, no de Echeverría. Pero bueno, lo combino con Echeverría. Entonces hay que pensar eso. ¿Cómo se afectan esos cuerpos? ¿A qué cuerpos se están afectando? Y dejar de perder el tiempo con que Internet no es real. Es nihilista, es retrógrada, es antiguo. Y más allá de todo eso es totalmente inútil para hacer una ética informática.